Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy les contaremos un poco acerca de las formas de pago en el comercio internacional. Pero, ¿qué son las formas de pago en el comercio internacional? Formas o medios de pago en el comercio internacional hacen referencia a los instrumentos por los que se materializa un pago entre dos entidades, que en el comercio internacional vendrían siendo el importador y el exportador. Estas formas de pago se realizan tanto en la compraventa de mercancías como en las contraprestaciones entre servicios entre dos entidades, que como ya les había dicho, son el importador y el exportador. Los usos y prácticas de estos medios de pago internacional se estandarizan mediante el conjunto de normas flexibles elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional, o por sus siglas CCI. Estos medios de pago son básicamente la extensión de los medios de pago locales o nacionales. ¿Y qué son los medios de pago locales? Bueno, pues estas son todas aquellas formas de pago tradicionales utilizadas por las empresas o por personas en general. Ejemplos de estos son los cheques, el efectivo, las transacciones o los pagos electrónicos, etc. Para realizar alguna de estas formas de pago en el comercio internacional se necesitan tener en cuenta 3 puntos. Punto número 1. Fijar y acordar el medio de pago que se va a utilizar. La elección del medio de pago más apropiado dependerá de cómo negocien ambas partes entre sí y de las exigencias monetarias del país al que pertenece el importador. Punto número 2. Las condiciones de entrega y la calidad de la mercancía. Esto dependerá más que nada de la confianza que haya entre ambas partes al momento de realizar el contrato y teniendo en cuenta la calidad que la otra entidad te puede ofrecer. Y punto número 3. Fijar las responsabilidades de cada parte dependiendo del método de pago que se habrá elegido. Esto dependerá de los riesgos que cada parte quiera asumir y del tipo de bien o servicio que se va a comercializar. Bueno, ahora vamos a hablar de qué depende la elección del medio de pago más apropiado. Bueno, son diferentes aspectos. El primero es del cómo se negocia. En este aspecto vamos enfocado al objeto del contrato de compra-venta, donde vamos a hacer más enfoque a lo que son los Incoterms, ya que estos representan ciertos costos, responsabilidades y riesgos a las diferentes partes, por lo que es importante aclarar la manera en que cómo se va a negociar ambas partes. También va a depender de las costumbres y costos que enfrenta el comprador. Esto es referente a los gastos con la entidad bancaria con los que se va a acudir para gestionar la operación de pago del importador al exportador, con la finalidad de conocer su disposición a intervenir y la capacidad de actuación en el ámbito internacional, que va a funcionar como mediador. El siguiente punto es sobre las exigencias cambiarias y monetarias del país al que pertenece el importador. Esto en relación a la solvencia de la contraparte, donde bien se podrá solicitar antecedentes para corroborar los registros que tenga la empresa importadora sobre su solidez económica y financiera, con el fin de medir su grado de confiabilidad y reputación internacional que tiene con los diferentes acuerdos comerciales. Esto para tener un poco más en claro sobre con quién estamos negociando. También en gran medida va a depender de la confianza que haya entre ambas partes. Esto dependerá si anteriormente ya hayan negociado o tenido alguna relación, ya que esto facilitará de alguna manera la rapidez del medio de pago, pero más adelante se hablará con un poco más detallado. Dentro de la elección del medio de pago existen también los riesgos que ambos quieran asumir. Esto es importante ya que dentro de la operación comercial entre ambas partes debe haber un punto de equilibrio comercial en el cual van a asumir y distribuir riesgos entre ambas partes. Esto en caso para prevenir y tomar decisiones adecuadas en caso de eventualidades ajenas a los participantes, con el fin de definir pues más a fondo responsabilidades en caso de alguna contratiempo, alguna confusión o malinterpretación del contrato. Como último aspecto también va a depender del tipo de bien o producto que se va a comercializar. Por esto se irá detallando a lo largo de este video. El objetivo de este tema son 4 principales. El primero es analizar los riesgos que le corresponden a cada parte. El segundo es conocer los medios de pago internacionales, ya que a través de ellos se realizará el pago correspondiente de la mercancía, la documentación correspondiente. También estudiar el papel de las garantías internacionales denominadas Incoterms, ya que juegan un papel importante en la intervención de este contrato. Y por último, conocer las alternativas de financiación, que de igual manera se mencionarán al final del video. Es hora de hablar de factores que inciden en la elección del medio de pago. Tanto al exportador como al importador les corresponden ciertos factores a tomar en cuenta para hacer la correcta negociación. Existen 3 factores principales para tanto el importador como el exportador condicionar la elección del medio de pago. Estos son principalmente la confianza, los riesgos y por último el coste del medio de pago. Dentro de la confianza, pues bueno, es la sensación que tienen ambas partes de acuerdo a que la otra parte va a cumplir fielmente según lo establecido con lo que le corresponde. En este sentido, podemos decir que el importador confía plenamente en el exportador que le enviará su mercancía y viceversa. El exportador confiará plenamente en el importador que éste cumplirá con el pago correspondiente de la mercancía establecida. El segundo factor a considerar es el riesgo. Bueno, el riesgo se puede tener como la valoración de las probabilidades que puedan existir de que la
negociación no se finalice como de acuerdo a lo establecido, por lo cual existen 3 tipos de riesgo que deben considerar a tratar, los que son los comerciales, los financieros y el riesgo político o riesgo de país. En los comerciales entra la parte de la solvencia de la contraparte, en este caso el importador, que el importador no liquide por completo el pago correspondiente o que lo haga con retrasos o contratiempos. El segundo riesgo es el financiero y va relacionado con la tasa de interés, el aumento de interés, que pues bueno, es un factor importante a determinar para que no haya problema y tiene que estar muy estipulado de acuerdo al contrato. En el riesgo financiero está el aumento de la tasa de interés y el riesgo del tipo de cambio, que es la utilización de maneras diferentes al del país. Pero bueno, esto se hablará más adelante, más concreto y detallado. Por último está el riesgo de país o riesgo político. Ya esto surge como consecuencias de decisiones políticas tanto del país importador como el exportador, ya que pues bueno, estas no son controlables entre ambas partes, sino que son ajenas a ellos. Por lo tanto, podría existir la imposibilidad de que sus habitantes realicen transacciones hacia mercados extranjeros. El tercer factor a considerar es el coste del medio de pago elegido, ya que pues bueno, cada medio de pago tiene un diferente costo. Entonces también aquí entra la confianza, ya que si bueno, no hay confianza entre ambas partes y si es la primera que se negocian, pues bueno, lo más recomendable es utilizar la carta de crédito, que también es el medio de pago más caro. En cambio, si ya existe anteriormente antecedentes de relaciones comerciales, pues bueno, pueden utilizar un medio de pago no tan exigible y bueno, la cantidad a pagar será mínima, dependiendo de la confianza que haya entre ambas partes. Entonces, dicho todo lo anterior, se puede decir que no existe un medio de pago idóneo, sino que todo depende de las condiciones en que se realiza la operación comercial y también depende mucho del poder de negociación en la que acuerden ambas partes. Y ahora a continuación les mencionaremos los aspectos relevantes en la compraventa internacional. Para ello serán 6 puntos los que les mencionaremos. Primero, usos y costumbres de cada país al que les vamos a exportar. Número 2, están los idiomas diferentes, que viene siendo inglés, español, francés, ruso o en su caso chino. Punto número 3, también están las monedas diferentes, ya que el tipo de cambio hoy en día se da como el dólar, el euro, la libra esterlina o el franco suizo. El punto número 4 son las homologaciones y por último los diferentes distancias geográficas que vienen siendo las regiones de los países. A continuación les mencionaremos los riesgos en el comercio internacional, que son 4. Como punto número 1 está el riesgo comercial, el cual consiste en la posibilidad del impago provocada por el problema relacionados con el comprador. Punto número 2 tenemos los riesgos políticos o riesgo del país, que podrían coincidir con alguna guerra o revoluciones políticas globales en todo el estado, huelgas políticas o sabotajes. Como punto número 3 tenemos los riesgos de tipo de cambio, que nos podrían afectar que a la hora de nosotros comprar mercancía y lo compremos con el tipo de cambio en el que está el dólar el día de hoy, al día de mañana pueda cambiar al aumentar su precio y nosotros tener pérdidas en esto. Como punto número 4 también están los riesgos de resolución de contrato. El punto número 5 son los riesgos de no aceptación de la mercancía, que nos vayan a rechazar a la hora de comprarlo. Y como punto número 6 están los riesgos de interés. Todo esto de lo que les hemos estado hablando forma parte del contrato de compraventa. ¿Pero qué es el contrato de compraventa? El contrato de compraventa es aquel en el que ambas partes establecen derechos, obligaciones y responsabilidades por parte de un comprador y un importador. Pero el contrato de compraventa, más que nada, viene establecido qué vamos a vender, cuánto vamos a vender de ese producto, cómo lo vamos a vender, en qué medio de transporte, en este caso los Incoterms, lo vamos a enviar, quién lo compra. Además, también en el contrato de compraventa tenemos que efectuar cuál va a ser el medio de pago. Podría ser la carta de crédito. También establecen quién lo está adquiriendo por la parte de la empresa y quién se lo está vendiendo, quién va a firmar como responsables de la empresa que lo compra y de la que lo vende, sus domicilios exactos y ya. A continuación hablaremos de los medios de pago internacionales, de sus características y sus riesgos. En la actualidad es más sencillo obtener productos y servicios de cualquier parte del mundo. Estas operaciones implican realizar pagos y cobranzas a distancia de manera eficaz y segura. Los medios de pago son aquellos instrumentos donde se materializa el pago. Entre ellos se encuentran el cheque personal y bancario, las remesas, la orden de pago, carta de crédito con pago al contado, carta de crédito documentaria con pago diferido. El cheque es un documento que lleva implícito una orden de pago a favor de una persona.
En él se encuentran descritos el nombre completo de la persona a pagar, la cantidad escrita con letra y número y se encuentra sin alteraciones físicas. Un cheque personal es emitido por el importador a la cuenta que mantiene con su banco a favor del exportador. Una de sus ventajas son la rapidez, el bajo costo y la rentabilidad que en él existe. Una de sus desventajas es que se entregue la mercancía sin recibir el pago del exportador. El exportador envía los documentos y la mercancía y el importador envía el cheque personal al vendedor. Y este se dirige al banco negociador, que es el del exportador, el cual notifica al banco del importador sobre el monto del adeudo por el concepto del cheque. Finalmente, el banco pagador realiza el pago o transferencia al banco del exportador para que realice su cobro. En cuanto al cheque bancario, es emitido por él mismo a favor de un exportador. Una de las ventajas para el exportador son las falsificaciones. En cuanto a desventajas para el importador, puede ser el adeudo de emisión. El exportador envía los documentos y la mercancía al importador. Se realiza la solicitud del cheque al banco emisor y el banco emisor realiza el pago al banco del importador y el importador realiza el cheque. Y ahora vamos a ver cuál es la utilización de los Incoterms en los medios de pago internacionales. Bueno, más que nada, como todos lo sabemos, los Incoterms son parte fundamental para poder determinar cuáles son las formas de pago internacional que deben de llevarse. Que más que nada que vaya a aplicar, ya que dichos Incoterms definen cuáles son sus obligaciones de los importadores y exportadores. También los medios de pago deben elegirse en función de estos, con la capacidad buena para poder operar con una distancia geográfica. También las barreras lingüísticas y culturales, las legislaciones internacionales. Ahora, ¿qué es la transferencia? La transferencia tiene como característica que cada entidad aplica más funciones específicas. También se puede hacer cuentas entre distintos bancos, entre países diferentes y diferentes titulares. Si dos cuentas están en un mismo, se llama traspaso y suele cobrarse comisión. La función de la transferencia es la operación para que la persona o entidad ordenante dé instrucciones a su entidad, porque envíe con un cargo o una cuenta suya una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa que es el beneficiario. La transferencia tiene como ventaja que se puede recibir por adelantado la cantidad, que no conlleva comisiones para el vendedor. Y como desventaja es que el cliente puede retrasar el pago y puede conllevar comisiones para el comprador. Bueno amigos, yo les voy a explicar sobre el orden de pago documentaria. A lo que se refiere a un pago de documentaria, es un mandato que hace como a una persona ordenado el importador, o sea que es como, tiene que ver como un banco para que el emisor pague a un tercero, como decir un beneficiario o un exportador, que en ese caso pues sería como el exportador o el importador, en un determinado importe contra presentación por uno de sus documentos. Bueno, una de sus características y funciones del orden de pago documentaria pues sería la documentación en la que va a permitir al importador retirar la mercancía de la aduana o la almacén del transportista. Puede que no haya como mucho problema en ese tipo y pues sería como ya un medio de pago pues más utilizado. También exige medio de pago poco utilizado. Exige también medio nivel de confianza en el importador similar al de remesa simple. Su costo es más elevado, o sea, no es como muy conveniente, se podría decir. La operativa de la exportación, el importador ordena a su banco que proceda a realizar una transferencia a favor del exportador cuando reciba la documentación, que pues sería con riesgo de pago, o sea, como no es tan favorable en ese aspecto. Bueno, el orden de pago suele ser revocable o anulable que por el importador antes del pago, por lo que la seguridad que ofrece al exportador es como muy limitada. Les voy a decir una ventaja sobre el importador. El importador, en el caso que acepte, puede incluso revisar la mercancía antes del pago del efecto, o sea, pues no hay tanto como, no podría ser como un problema en ese aspecto. Y otra ventaja de eso es del importador es que mantiene el dominio de la mercancía hasta que se produce la aceptación del
pago. Y una desventaja es que el comprador puede rechazar la mercancía si es contrapago o no atender el efecto previamente aceptado. Les voy a dar un punto sobre las remesas documentarias, sus características y sus funciones. En sus características y funciones quiere decir que es uno de los medios de pago más extendidas en comercio exterior, por lo cual los bancos manipulan los documentos financieros y no financieros. Bueno, una de las características que está basado en las remesas documentarias es que es una forma de pago recomendada en algunos supuestos concretos, como las operaciones entre actores que ya han trabajado con anterioridad. Una ventaja de las remesas documentarias es apoyo de la entidad financiera para la obtención del pago, y una desventaja sería que no examina la mercancía antes de recibirla. Yo les voy a explicar algo sobre la carta de crédito. ¿Qué me refiero con la carta de crédito? Es un medio de pago emitido por una entidad solvente, generalmente en un banco. Una de sus características es nombre y dirección del ordenante y beneficiario, monte de la carta de crédito, exigir identidad de esta. Dentro de esto, en sus funciones, es garantizar las compraventas a distancia dentro de un país con el objeto de exportar mercancías a comerciantes. Y pues una desventaja de esta carta de crédito pues sería ese medio de pago más caro en el comercio internacional, con comisiones bancarias, apertura e intereses elevados. Tipos de carta de crédito: la primera, la carta de crédito irrevocable, la revocable, las transferibles, el único y rotativo, el condicional, el confirmado y no confirmado. Adiós, síganos en nuestra página y espero les haya agradado y nos hayan entendido todo esto, lo que les mencionamos mi equipo, y pues esperamos sus likes y sus buenas recomendaciones. Somos #UP y no se lo olviden darles un like y suscribirse a nuestro canal. Para más contenido en próximas ocasiones. Todos somos UPEC.